Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia, porque nos permite el Señor una vez más poder estar cumpliendo con lo que nos hemos comprometido para servirle al Señor. Y como la palabra nos manda que debemos estar alabando, por eso le damos gracias al Señor por el tiempo de Jorgito, Lisa, Génesis, alabando al Señor, trayendo las preguntas. Y qué lindo me gustaba ahí cuando preguntaban, porque la mayoría de los hermanos se confunden Sansón con Absalón, que Absalón era el que se cortaba y pesaba el cabello. Sansón nunca se lo pesaron cuando se lo cortaron. Y bueno, Absalón era el más bonito de todos. Eso es lo que dice la Biblia, que no había ninguno tan hermoso como Absalón. La palabra del Señor lo enseña así. Y bueno, se confundían los hermanos por la fuerza de Sansón que residía en el cabello. Dios los bendiga, es muy hermoso ir aprendiendo así de la palabra del Señor. La hermana Sonia nos está saludando también en esta noche. El hermano Jorgito nos pone: bendiciones, Pastor Osvaldo y oyentes, recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Cada uno de los oyentes también esté recibiéndolas. También la hermana Sonia nos pone: Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Estamos con la hermana Ofelia y Sabrina. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones y también ellas reciban esas bendiciones que están impartiendo los oyentes. También mi hermana Nelly, el Señor la bendiga. El Señor bendiga al hermano Jorgito. La hermana Nelly nos pone: Dios lo bendiga, pastor, a usted y a todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Y la hermana Noé también. La hermana Noé nos pone: bendiciones, pastor, y así a cada oyente. La hermana Yayita también nos pone: bendiciones, pastor, y a cada oyente. Dios le bendiga. Dios bendiga a Alberto y a Eli allí en Villa Mercedes. El Señor los bendiga, el Señor los llene de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey. Santo es el Señor. Qué maravilloso, qué lindo que es poder estar compartiendo en estos momentos con los hermanos, donde ellos bendicen nuestra vida y nosotros también podemos bendecir la vida de nuestros hermanos. Nuestra hermana Ada también desde allí, desde Villa Mercedes, nos saluda y nos bendice en el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por las bendiciones que imparten los hermanos cada noche. Bendiciones. La hermana Ada nos pone: buenas noches, bendiciones para todos los oyentes y pastores. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. Que Dios también esté retribuyendo de la misma manera. Todo lo que respira alabe a Jehová, dice la palabra. Así que vamos a estar alabando al Señor con una alabanza. Alberto nos pone desde allí, desde Villa Mercedes: Dios lo bendiga, pastor, junto a cada oyente. Saludos de la familia Trechuelo Falcón. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones y esos saludos. Y también el Señor esté bendiciendo el hogar de Alberto y de Eli. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Grande y maravilloso es el Señor. Vamos a estar entonces alabando al Señor con un himno. En el monte de Sinaí, el pueblo de Israel se congregó con vestiduras limpias y su vida consagró. Sin pesar esperó a su guía divino que de Egipto los salvó. Prontamente una voz del cielo descendió y una nube de fuego al monte cubrió. Él está aquí, sí, aquí. No escuchas hoy su voz, la voz que en una zarza ardiendo a Moisés habló. Él está
está aquí, sí aquí. ¿No sientes tú el fuego consumidor? El fuego que Dios a Elías envió. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Señor de este mundo del pecado rescató. Él dio a su Hijo Jesús, el Salvador que mi alma recibió. Con el más cruel martirio mis pecados perdonó. Él está aquí, sí aquí. No escuchas hoy su voz, la voz que en una zarza ardiendo a Moisés habló. Él está aquí, sí aquí. ¿No sientes tú el fuego consumidor? El fuego que Dios a Elías envió. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por permitirnos el Señor alabar y glorificar su divino y santo nombre. Dios bendiga a la hermana Noé, que ella también nos está bendiciendo. El Señor la llene de su divina y santa gracia, también a Noelia. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, allí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, del verso 9 en adelante. Le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa y entremetida, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Mario también allí, al hermano Mario Martínez en Uruguay. El Señor lo llene de su divina y santa gracia y bendiga el hogar de mi hermano. Santo es el Señor. Vemos aquí, hermano querido, cómo el apóstol Pablo no quiere que la iglesia se convierta en una asistencia social y la familia se despreocupe. Debemos verlo en el contexto. Recuerda que había dicho en los versos anteriores que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acá dice que con las viudas
que la iglesia se encargaba de sostener a las viudas. Nosotros pensemos esto, hermano querido. En el tiempo que se escribe esta carta, cada uno de los lugares, precisamente estas partes allí donde está el apóstol enviando a Timoteo, las guerras continuas, las rebeliones continuas, recuerdan que ellos eran griegos, habían tenido su imperio bajo la dirección de Felipe III, el papá de Alejandro Magno. Había muerto Alejandro Magno, Roma se había hecho cargo del imperio, ese imperio greco-romano pasó a ser imperio romano, daba ciertas libertades a cada uno de los lugares que habían sometido, pero estaban aquellos que eran nacionalistas, que defendían su terruño, que defendían su tierra. Siempre había revuelta, por eso es que había muchas viudas y muchas viudas jóvenes. El apóstol, para que esta gente que venía a buscar el amparo a la iglesia, porque no había quien la sostuviera, en la familia era una carga, la viuda, y la desechaban. En el pueblo de Israel, la viuda debía ser mantenida y Dios imponía y les hacía ver al pueblo de Israel que Él era el esposo de las viudas. ¿Quién no querría mantener la esposa de Dios? ¿Habría alguien que dijera, no, yo a la esposa de Dios no la quiero mantener, que se retire la esposa de Dios porque me es un gasto? Dios decía que Él era el esposo de las viudas, que Él era quien se hacía cargo de los huérfanos. Acá tiene que darle estas instrucciones a Timoteo, porque muchas se llegaban a la iglesia siendo viudas, pero no para oír de la palabra del Señor, no para aumentar el número de fieles, sino que lo hacían atrás del sustento. Como en la iglesia había personas de buen corazón, de buen sentimiento, había personas que realmente daban testimonio de vivir el evangelio, estas viudas iban a ver si podían tomar de allí algún varón para que se hiciera cargo de ellas. Y andaban así de casa en casa. El apóstol dice, sea puesta en la lista solo la viuda que no sea menor de 60 años. Vemos aquí que aquella viuda que era menor de 60 años no tenía que ser puesta en la lista. Ella no era para que la iglesia se encargara. Ella debía, por sus propios medios, convertirse en una buena mujer. Vamos a ver, y para no confundir el trasfondo de lo que el apóstol Pablo está diciendo, vamos a ver cómo llegaban allí a la iglesia y hacían una perturbación más grande, amén de que tenían que solventarle los gastos. Andaban formando chisme, andaban formando disputa, por allí les gustaba excederse en la bebida, andaban muchas veces así como con vino, ¿no? Como conviene a mujeres castas. Por eso es que el apóstol aquí le dice que haya sido esposa de un solo marido. Un solo marido. ¿Por qué? Como les decía recién, los jóvenes que iban a la guerra y eran revoltosos y morían en la guerra y las mujeres quedaban viudas, bueno, enseguida buscaban otro marido que la sustentase, otro hombre que fuera su hombre, pero también que le diera el sustento que necesitaba. Y entonces el apóstol dice, si la iglesia se va a hacer cargo de esas personas, bueno, es necesario que esa persona tenga testimonio de buenas obras. O sea, no una que ande llevando y trayendo chisme, hablando cosas que no conviene, porque las había. Por eso es que el apóstol escribe así de esta manera. Dice, que tenga testimonio de buena obra, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos,
si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, entonces esa viuda mayor de 60 años que cumplía esas cualidades, la iglesia le iba a ayudar en su sostén. La iglesia le iba a ayudar en lo que ella necesitaba para vivir. En este caso, la iglesia sí iba a ser como una asistencia social a esa persona, a esa viuda, a esa mujer, porque no tenía nadie que se hiciese cargo de ella. Entonces, no podía andar mayor de 60 años como vagabunda o pasando hambre, y menos si había aceptado al Señor como su Dios, como su Salvador, lo había aceptado como a quien iba a adorar. El apóstol no permitía que este tipo de mujeres anduviera en calidad de mendigo, buscando su alimento, buscando su amparo, buscando su refugio, mendigando, sino que la iglesia debía hacer un listado y debía socorrer a esas clases de viudas. No es que lo inventa esto el apóstol, no es que él lo pone así de esta manera. Nosotros tenemos que recordar allí en el libro de los Hechos, por el capítulo 7 aproximadamente, donde los griegos van al apóstol Pedro y le dice, se quejan, nuestras viudas no están siendo atendidas, le dicen. Y Pedro le dice, bueno, búsquense en hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que ellos se encarguen de atender a las viudas, para que no distraigamos nosotros la palabra y tengamos que ir a servir a las mesas el alimento. Vemos entonces que ya desde la base, desde el inicio de la formación de la iglesia, vemos que había una acción en cuanto a lo social, en cuanto a poder socorrer al menesteroso. Pero ese menesteroso en realidad debía tener buen testimonio, debía haber sido una persona, y en este caso hablando de las mujeres, como dice acá el apóstol Pablo, que tenga buen testimonio, que haya sido viuda de un solo marido. Si era viuda de un solo marido, era muy probable que no tuviese más familia, que no tuviese relación con suegros y suegras, ¿no es cierto? Entonces ya cuando tenía 3 o 4 maridos, bueno, había tenido 3 o 4 suegras, 3 o 4 suegros, y alguno de ellos podía sustentarle. Acá dice el apóstol, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El verso 11, y eso es lo que tenemos que ver, que ahora va a hablar de otro tipo de persona, de otro tipo de mujer que busca otra cosa. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas en la lista, no que no las admita en la iglesia, no que no las admita, sea puesta en lista, dice. No las admita en la lista porque cuando impulsadas por sus deseos, aquí está hablando de viudas de menor de 60 años, viudas de 18 años, viudas de 20 años, viudas de 30 años, viudas de 25 años, que eran cuando sus varones iban a las guerras y quedaban viudas. Entonces, cuando impulsadas por sus deseos naturales, de la naturaleza, todo deseo impulsado por la naturaleza, Pablo lo reconoce, lo admite, que es algo natural, que en toda especie se da ese llamado de la naturaleza. Entonces él dice, cuando impulsada por su deseo, se rebelan contra Cristo, dice. Se rebelan contra Cristo. ¿En qué sentido el apóstol dice se rebelan contra Cristo? Que comienzan ellas en su libertad y en buscar su sustento a obrar de una manera que no es conveniente dentro de la congregación, a buscar de satisfacer esa necesidad fisiológica, ese deseo natural, con hermanos dentro de la congregación, creando entre los hermanos esa rispidez entre las parejas, porque no era que buscaban un soltero,
no era que buscaban un soltero, lo que querían era ese momento cobrar el dinero y tener y trabajar de esa manera. Que hermanos queridos, esta era una práctica muy, muy común que se hacía en honor a la diosa Venus y a la diosa Afrodita, y el apóstol no quiere que se confunda eso. Estas sacerdotisas que ejercían la prostitución, no quiere él que la iglesia se transforme en eso. Por eso es que dice, se rebelan contra Cristo. Dice, quieren casarse, ahí está bien. Si quieren casarse, está bien, dice. Incurren en condenación por haber quebrantado su primera fe. Si se quiere casar, está bien, y ya lo vamos a ver para que no sea sacada de contexto esta quieren casarse. Si el apóstol está haciendo una advertencia y dice, bueno, si quieren casarse, y vamos a ver por qué sigue el apóstol, que está bien si se quieren casar. Dice, y también las que no quieren casarse, aprenden a ser ociosa, andando de casa en casa, no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida, hablando lo que no debieran. Y acá vamos a ver el verso 14, como que no es que contradice aquí lo que dice el verso 11, sino que el verso 11 asevera que la que es así, la que es viuda y quiere casarse, está bien. Dice el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ven que no está contradiciendo lo que dice el verso 11. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, o sea que estén en la época en su fecundidad, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Qué lindo, cómo enseña el apóstol. Fijémonos que si todos los cristianos practicáramos este mandamiento, cuánto amor, cuánto cariño tendrían estas viudas que están allí dejadas en un asilo, en un hogar de ancianos. Estarían rodeadas de sus seres queridos, estarían viendo día a día cómo el fruto de su vientre ha producido más fecundidad, y ve en sus nietos los retoños cómo continúa lo que su paso en la vida le ha permitido dejar. Ven entonces que el núcleo, la armonía familiar, es lo que Pablo pide que prive en la iglesia. Comuniones, armonía. Si usted se remonta al libro de Génesis, va a ver que lo primero que rompió el enemigo de nuestra alma, allí en el jardín del Edén, fue precisamente la armonía en la familia. Primero, su encono que lo llevó a matar a su hermano Abel, Caín matando a Abel, destruyó la armonía en la familia. Ya Adán no estaba contento con Caín, y a Eva le dolía que Caín haya matado a su otro hijo, Abel. Destruyó el enemigo desde el principio y sigue así destruyendo el hogar. Por eso es que hace Pablo hincapié en cómo debe ser el vínculo en la sociedad y dentro de la familia. Eso es lo que él quiere y lo que está explicando. Acá habló de las viudas. Después ya del verso 17 en adelante va a hablar de los diáconos. Recuerden que eran la palabra anciano. Eso lo va a hablar allí en el día de mañana. Vamos a estar viendo, Dios mediante, lo que le dice a los ancianos, cómo tienen que ser los ancianos.
de qué manera deben comportarse los ancianos. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de mañana, hermanos queridos. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde el Señor nos va a bendecir. Nos hemos bendecido esta noche entre cada uno de nosotros. Nos han bendecido los hermanos desde Villa Mercedes, nos han bendecido los hermanos desde Uruguay. Hemos bendecido desde aquí de Molde a los hermanos de Mercedes, hemos bendecido desde aquí de Molde a los hermanos de Uruguay. Ahora el Señor nos va a bendecir a todos nosotros, haciendo lo que el Señor nos manda, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hermano querido, esta noche, cuando se acueste, dele gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia, porque usted ha sido bendecido por sus hermanos, usted ha bendecido a sus hermanos y el Señor nos ha bendecido a todos, dándonos la oportunidad de estar con vida, con salud. Démosle gracias al Señor por el día de vida, por la salud, y que nos prepare para en el día de mañana estar un día en victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.